Itzpapalot, mariposa de obsidiana. Istli, obsidiana. Papalot, mariposa. La obsidiana es todo lo relacionado con lo mental, y específicamente aquí representa la subconsciencia, y esta envuelve a la memoria. El pedernal también es parte de ese simbolismo mental. El Tecpac es el 18º día en el calendario, y simboliza el análisis profundo de uno mismo, y también es uno de los 4 portadores de año. Además, que según las fuentes en un año Tecpac, uno pedernal, los aztecas, en ese entonces y después mexicas, salen de Aztlán para su largo peregrinar y fundar México Tenochtitlan. No porque tanto a la obsidiana junto con el pedernal se le relacione con el sacrificio humano en todos sus casos, significa que era menester de estos actos. Su simbolismo va más allá. La mariposa representa el crecimiento interno, pues al ser primero una oruga, habla del mundo convencional. Al pasar por ese proceso de metamorfosis, nos habla de la autoconciencia. Itzpapalot es parte de la mente subconsciente, es la noche. En el ámbito mítico, tiene que ver con las estrellas y con Orión. Es la que guía a los chichimecas y tribus que salen de Chicomostoc. Es un desdoblamiento de la luna. De ahí que la mayoría de su iconografía sean símbolos lunares y nocturnos, relacionándose con Tezcatlipoca y el Mictlampa, el norte. No es la memoria histórica y romántica que lamentablemente manejan muchos grupos de tradición y que se dicen camino rojo. Esa es una memoria que cae en el ritualismo, de querer hacer lo que se practicaba hace más de 500 años, repetir y repetir ciclos, que en la actualidad ya no son necesarios, pues las energías cambiaron, y así como la leyenda de los 5 soles nos hablan de ciclos energéticos, en la actualidad estamos en uno nuevo, el ciclo de la supraconciencia. Y todos esos rituales de danza, de querer cantar la Tenochtitlan, que la carrera Cuauhtémoc, etcétera, etcétera, todas esas cosas que hacen los hermanos y hermanas de tradición no sirven para nada, pues no buscan dentro de sí mismos, no encuentran su memoria personal, dejan que otros se metan a su memoria y caen en lo que tanto critican a los religiosos, en un fanatismo. Itzpapalot, al ser una esencia nocturna, nos habla de la ensoñación y de esa memoria que trabajamos en los sueños, de lo que aprendemos de ellos. Cuando se habla de una memoria representada por el pedernal, es como cuando se dice que uno está en los 2 lados del filo de la espada. Por eso también se relaciona con los Chichinime, los inorgánicos. En el calendario se le asocia con Coscacuautli, signo de buena fortuna según Sagún, dado que el ave es un símbolo de sabiduría. Coscacuautli representa la búsqueda interna, las enseñanzas que otros no logran ver, pero cuando se trabaja la memoria interna, la oscuridad se vuelve luz, la oruga se hace mariposa. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de desarrollar la autoconciencia que representa la mariposa, pero no todos pueden adentrarse a los misterios del nahual, de la memoria interna, la recapitulación, la ensoñación, el acecho, representado por el cuerpo del jaguar. La recapitulación no solo es hacer ejercicios de desprendimiento sobre los hechos que vivimos en este plano, es también adentrarse al interior de uno mismo, pero sobre todo a los misterios de la segunda atención. Por eso también representa la muerte, con su aspecto esquelético, pero no es tanto la muerte física, es la muerte interna para renacer en un ser consciente y alcanzar y moverte por los diferentes planos energéticos o bien estados de conciencia. Es necesario morir para renacer. Anteriormente, ya les había comentado que el Mictlampa no nos habla del inframundo y de la muerte física, sino del lugar del origen. Excavar en la subconsciencia para encontrar el origen. Tamuanchan, donde revolotea Itzpapalot. Por eso también se relaciona con Mixcoatl, la serpiente nebulosa, la Vía Láctea. Itzpapalot es parte de la sustancia creadora que se encuentra en el universo, aquella sustancia que también se encuentra en nuestra memoria y mente, la cual contiene la información de nuestro origen, esa memoria que dirige nuestro caminar. En algunas partes del México central se le conoce a la constelación de Orión por su nombre esotérico, Itzpapalot, un nombre que utilizaban los nahuales, puesto que la constelación es un referente cardinal, es la que parte al universo en 4 rumbos junto con su centro, creando el quincunce, pero también es la que enciende el fuego, ese fuego interno que tenemos en el corazón. De esa manera, Itzpapalot se le relaciona con Tamuanchan, pues es el lugar de nacimiento del ser humano, dado que Quetzalcóatl lleva los huesos molidos para crear al ser humano, justo ahí, en Tamuanchan. No confundir el Tamuanchan mítico con el histórico. Itztli es la obsidiana, es uno de los 9 señores nocturnos, de ahí
que también su rumbo sea el norte. En la trecena, Secali, se hace presente Itzpápalot, dos árboles, uno recto y otro quebrado, simbolizando Tamuanchan. Hay ruptura, discontinuidad. Uno elige su árbol, el de la luz u oscuridad. La casa es resguardo, reflexión, el corazón y todo lo relacionado con el interior. Pero ese interior se puede volver oscuro y olvidadizo, al ser Tamuanchan un paraíso, también por otro nombre, Xochitlicacan, tierra de flores, nos hablan de sembrar y regar nuestro propio jardín. Fecundo la idea semilla para tener una continuidad de razonamiento. La subconsciencia hace el registro de toda experiencia, incluida la de los sueños. Memoria y subconsciencia son el lenguaje oculto de Itzpápalot, del sendero del retorno. Pero ojo, repito, al ser parte de los Tzitzinime, también representa esa memoria inorgánica que se apodera de nuestra mente, que nos conduce a los egos, los rituales, nos dicen qué hacer y cómo comportarnos. Esa es la memoria que se debe de vencer, limpiar y acabar con ella. Itzpápalot está en el ámbito de la dualidad, luz, oscuridad. Por ello también se le relaciona como patrona de las guerras, ya sea una guerra interna o no.